no, yo hice una en voz alta, dije, la cuenta. Ya. Se recibió una comunicación del Comité de Renovación Nacional mediante el cual señala el reemplazo para la sesión de hoy de la diputada Jimena Sandón por el diputado José Miguel Castro. Otra comunicación también del Partido Renovación Nacional mediante el cual hace presente que en la sesión de hoy el diputado Durán será reemplazado por el diputado Pablo Prieto. Un oficio del presidente de la República mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el proyecto que modifica el Código Sanitario en relación de medicamentos, el conocido como Fármacos 2. Un proyecto de ley iniciado en mensaje que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Senabas a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas y señala que lo hace presente en carácter de suma. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre misiva enviada por la organización Confederación FENATS Nacional por la situación del Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre el estado de situación de la deuda de los establecimientos de salud del país. ¿Qué número de oficio es ese? 40, el nuestro 203, 230. Nosotros lo enviamos, no la respuesta, ¿sí? Sí, por eso, es respuesta al 230. Ustedes lo buscan por el 230 y ahí les aparece la respuesta. Oficio 230, perfecto. Oficio del Ministro de Salud por el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre montos por comuna y programas de los recursos convenidos y transferidos a las APS. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a otro de la Comisión e informa sobre la existencia de procesos administrativos tendientes a determinar la ocurrencia de responsabilidades por el no pago a proveedores en los diversos servicios dependientes o que se vinculan con el Ministerio de Salud. Otro oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre la pertinencia de declarar la obesidad como una enfermedad y no meramente una condición agravante de ciertas enfermedades. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa sobre la posibilidad de suspender la aplicación de cualquier reforma que se proponga al decreto 951 del año 68 de salud que aprueba el reglamento para ejercer la profesión de podólogo. Una comunicación del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, mediante el cual responde a uno de la Comisión e informa el estado de deuda en que se encuentra el hospital. Lo mismo ocurre también una comunicación del director del Hospital San Martín de Quillota. Un oficio del Contralor General de la República, mediante el cual responde a uno de la Comisión y remite copias de oficios remitidos a las municipalidades de Santiago, Las Condes y Lo Barnechea en cuanto al acceso de repartidores de empresas delivery y a condominios. Varios oficios que dan respuesta al cumplimiento de diversas glosas en la ley de presupuesto. Una de la Secretaría General de Carabineros, del Subsecretario de Transportes, del Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, del Director Nacional de FONASA, del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, del Director de la División de Administración y Finanzas del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Una copia de una carta del representante legal de Seguridad Privada Alfa Limitada al Director Nacional de Presupuestos, en la cual se comunica la deuda que mantiene el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar con esa empresa por los servicios de vigilancia y servicios administrativos. Una solicitud de audiencia de la presidenta del Centro Integral PODES de la agrupación Guatitas de Delantal de la Florida, a fin de poder plantear propuestas para la solución de la problemática que a ellos les aqueja. Una solicitud de ayuda de un particular, a fin de incorporar o poder acogerse a alguna ley que ayude a financiar la enfermedad de su hijo que padece de CRI-DUCHAT. La respuesta, y ellos no están conformes con la respuesta que le dieron en la Superintendencia de Salud, quienes le señalan que le sugieren
canalizar su planteamiento a través del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud, de manera que los legisladores puedan evaluar la factibilidad de acoger dicho planteamiento. Consideran que no lo orientaron, que la superintendencia debiera estar al tanto de eso, y que además lo confunden porque hablan del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud y luego hablan de los legisladores, y la superintendencia debiera tener claro, señala, cuál es la diferencia entre ambos poderes del Estado. Entonces, manifiesta su disconformidad y quiere que alguien le solucione el problema, o sea, quiere que alguien le absuelva la consulta. Se han recibido varios correos solicitando considerar ser ingresado en el Código Sanitario a los técnicos de enfermería de nivel superior. Y una comunicación de un particular mediante el cual insiste en que se legisle sobre la reforma de ISAPRES, atendido que su esposa dice tener 68 años y se le sigue cobrando un plan con maternidad. Eso es lo que ha llegado. Gracias. Sobre la cuenta. Sí. Varios. Juan Luis Castro. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Salud y a los ejecutivos que le acompañan. Es un punto más bien de carácter político, y lo hago de buena fe en el sentido de poder clarificar el ámbito del diálogo que estamos teniendo acá en la Comisión de Salud, porque muchos de nosotros recibimos la aferencia de distintos sectores de la salud, gremiales, básicamente, que motivaron una declaración que al menos yo vi, no participé de ella directamente, de la Comisión de Salud del Senado, en cuanto a una suerte de freno a la tarea legislativa, de no mediar una conversación más de fondo sobre la situación del sector y los presupuestos del sector. Vi también la opinión que dio el ministro de Salud. Nosotros acá en la comisión, yo creo que eso es relativamente compartido, hemos tenido en general con nuestras propias posiciones disposición a conversar todas las materias. Vamos a ver hoy día 2 proyectos de ley que están en curso, que son sensibles. Entonces, me gustaría, presidente, dejar planteado para cuando le toque intervenir después al ministro, porque es obvio que el Senado y la Cámara tienen que tener algún grado de sincronía en cuanto a las leyes, si no funcionan las cosas. Entonces, quiero entender mejor cuál es el escenario que ve la autoridad en el contexto de la necesidad que creo yo debiéramos profundizar de mayor diálogo, de mayor profundización en los temas, ya sea del presupuesto, que no corren por esta comisión, corren por otra, pero que tienen temas que son sensibles, pero además los proyectos de ley que sí están en la cuerda legislativa de la Comisión de Salud y que después siempre llegan a la Cámara y después van a la mixta, en fin. Entonces, como creo que todos reconocemos un escenario anómalo en el país en cuanto al momento que vive el país y en cuanto a que la agenda social del presidente de la República contempla temas sectoriales de salud, creo que eso a todos nos convoca a hacer un esfuerzo mayor en cuanto a identificar, a resolver y también a darle causa a los grandes temas de salud en este caso, que son los que la gente nos coloca en la mesa como necesarios de abordar. Llego hasta ahí nomás, presidente, no quiero entrar en un debate, pero me parece que es conveniente un poco colocar el ambiente de cómo queremos enfrentar los temas que vienen, porque esto, de pronto, a veces la mecánica legislativa hace que como que todo sigue igual, como que no ha cambiado mucho el cuadro de antes, después. Y la verdad es que no es así y todos somos responsables de eso, de algún modo también. Eso. Muy bien. Diputado Laura. Muchas gracias, presidente. Saludar a los presentes. Quisiera oficiar a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto a la solicitud presentada por la Asociación de Funcionarios de FENAP y ISP del Instituto de Salud Pública respecto al nombramiento de su nueva directora, María Soledad Velázquez. Velázquez fue elegida directora mediante un concurso de alta dirección pública. Sin embargo, existen antecedentes que señalan que habría tenido conflictos de interés con el cargo, ya que hasta el día antes de asumir se desempeñaba como gestora de interés de laboratorios y cadena de farmacia. Por lo tanto, quisiera solicitar a la Contraloría el envío de las presentaciones y antecedentes que hicieron los funcionarios del ISP y el estado de avance del estudio de cada una de ellas, así como también el envío a la Comisión de la Resolución
que se tome por el caso cuando ésta se efectúe. Gracias, Muy bien. presidente. Gracias. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Saludar al ministro. Replicar una pregunta que hemos hecho por oficio desde acá de la comisión y que ojalá cuando tenga tiempo para contestar el ministro también se refiere a ello, es en relación al personal subcontratado por tercerizado a empresas en los hospitales. Este es un fenómeno que se arrastra a varios gobiernos y lamentablemente es producto, y yo que estaba al otro lado administrando redes y hospitales, es producto de la desincronía que hay entre la implementación de una medida que se hace desde el ministerio y que finalmente se implementa en todos los hospitales, en todas las redes, pero resulta que cuando llega a nivel presupuestario, a nivel del presupuesto, se lo recorta y al año siguiente no tienen cómo continuar la estrategia y siguen en compra de servicios tercerizados muchas estrategias como camas de agudos, como expansiones de pabellones. Ahora, con los años, al principio esto era de alguna forma sostenible a través del ítem 22 de los hospitales y de todas las redes, pero con los años el costo de tener a este personal que se está pagando es más caro que si lo tuviéramos contratado dentro del ítem 21 como parte del ministerio. Y por ello es que varias veces hemos oficiado desde acá de la comisión para que se dé una respuesta respecto de cómo se va a enfrentar este problema, dado que si se traspasara al 21, a los contratos habituales, se produciría incluso un ahorro a nivel de todos los hospitales y le daría una estabilidad a todos los funcionarios que hoy día están trabajando en labores clínicas instaladas en los servicios y que están subcontratados. Y muchos de ellos obviamente también están en la calle y están demandando esta situación hace muchos años, no es solo de ahora. Por eso plantearle esta duda al ministro. Gracias, presidente. Muy bien. Perdón, ¿habría acuerdo para el oficio que solicitó el diputado Lábara para oficiar a la Contraloría? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Perfecto. Muy bien. Señor ministro, ¿usted quiere dar respuesta a las consultas después? Perfecto. Entonces, para que... nos corresponde entonces conocer, discutir sobre el proyecto de ley inicial mensaje que autoriza la intermediación de medicamentos de parte de Senabas a almacenes farmacéuticos y farmacias privadas, boletín 13027, que tiene urgencia suma. Se ha invitado al señor ministro y al señor director de la Central de Abastecimiento del Sistema Senabas. Muy largo. Así que, señor ministro. Buenas tardes, presidente, por su intermedio a todas las señoras y señores nomás, diputados. Señores, en este momento. Efectivamente, traemos para vuestra consideración, firmado por el presidente de la República el miércoles de la semana pasada, como se señaló en esta misma sala hace una semana atrás, un proyecto que es bastante breve y simple, que tiene que regularse por ley y que toca, ¿no es cierto?, a las funciones de Senabas establecidas en el DFL1 del año 2005. Y este proyecto apunta esencialmente a conseguir que tanto para compras que efectúa el Estado a través de sus distintas reparticiones, también los municipios, incluso beneficiarios de FONASA y otros privados en farmacias de pequeña volumen, farmacias independientes, llamémoslo en general, boticas como se llamaban antes, puedan acceder a un precio de medicamentos genéricos con bioequivalencia demostrada a un costo muchísimo menor que el que hoy día cancelan. Y también este proyecto introduce una fijación de margen o precio de valor que estas farmacias a su vez pueden cobrar a los clientes, pacientes que se presenten,
A nosotros nos parece que dentro de las prioridades que la ciudadanía exige, el lograr por todos los medios posibles que los precios de los fármacos bajen y que el pago de bolsillo, que es probablemente la materia más sensible para la ciudadanía, realmente logre niveles muy diferentes a los que hoy día tienen, es una iniciativa muy importante. En este contexto voy a dejar con usted al señor Valentín Díaz, director de la Central Nacional de Abastecimiento, para que haga una breve presentación de este proyecto que, insisto, a pesar de ser, repito, breve, tiene una trascendencia enorme para lograr romper monopolios y lograr transferencias de ahorro a la ciudadanía y también, insisto, muy importante, a las compras que hace el Estado. Si usted me lo permite, entonces cedería la palabra a don Valentín. Será la idea invitarlo. Acá hay unas copias de las presentaciones que alcancé a hacer, pero él las va a presentar en la... ¿Sí? Por su intermedio, ¿solo genéricos o también de marca? Sí, vamos a conocer del proyecto. Perdone, ¿su nombre, director? Valentín Díaz, Valentín director de Díaz. Senabá, señor presidente. Don Valentín Díaz. ¿Dirección pública? Por alta dirección pública. Don Valentín, por favor, adelante. Trae usted una presentación, así, por favor. Si Muchas puede gracias. ilustrarnos en la materia del proyecto. El mercado de los productos farmacéuticos tiene una gran concentración, principalmente en 4 grandes cadenas. Existen farmacias de menor tamaño, conocidas como las farmacias de barrio o las farmacias independientes, que contribuyen a entregar medicamentos a la población, pero tienen serias dificultades a la hora de competir por precio con las grandes cadenas. Esto porque las farmacias grandes, las cadenas, tienen un poder aglutinador que les permite negociar mejores precios. Es necesario que el Estado, en su rol subsidiario, genere mecanismos necesarios para corregir esta situación, permitiendo un mercado más competitivo y mejores precios, tanto para el sector público como para las personas. El objetivo de este proyecto de ley que se expone hoy día es reducir el precio que pagan los chilenos por los remedios. Para ello se necesita modificar las facultades que tiene Senabás, que solo puede intermediar medicamentos e insumos a los integrantes del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Con este proyecto lo que se pretende es ampliar dichas facultades a aquellos establecimientos privados facultados para el expendio de medicamentos, vale decir, farmacias independientes y almacenes farmacéuticos, en las siguientes circunstancias. Se incorpora un artículo 70 bis al DFL1 del año 2005, que señala que la central podrá ejercer las funciones del artículo 70 letra A respecto de farmacias y almacenes privados en cualquiera de las siguientes circunstancias. Se señalan 3 circunstancias. Cuando se trate de farmacias o almacenes farmacéuticos que sean calificados como empresas de menor tamaño. ¿Cuál es la calificación? Las farmacias de menor tamaño que cumplen las especificaciones de la ley corresponden a 1.392 farmacias independientes. La calificación de empresa de menor tamaño es aquellas que tienen ingresos anuales por ventas inferiores a 100.000 unidades de fomento, lo que al día de hoy significa ventas mensuales que no superen los 234 millones de pesos. ¿Ventas anuales? Ventas anuales inferiores a 100.000 UF y que al día de hoy, al valor de la UF del día de hoy, son ventas mensuales no superiores a 234 millones de pesos. La segunda circunstancia, cuando se trate de la única farmacia o almacén farmacéutico que exista en una comuna,
Y la tercera circunstancia es cuando existan barreras económicas, financieras, geográficas o de oportunidad que impidan la adecuada provisión de medicamentos para la población, y así sea declarado por resolución del Ministerio de Salud, la que además deberá estar suscrita por el Ministerio de Hacienda. En relación a estas tres circunstancias, señalaba recién, que las farmacias independientes son 1.392. Estas farmacias representan el 12% de la venta de medicamentos de retail. Esos son 150.000 millones de pesos. Sin embargo, las cuatro cadenas representan 1.070.000 millones de pesos, el 88% de las ventas de mercado farmacéutico. 1.070.000 millones de pesos. Es un billón, ¿cierto? exactamente, Un señor billón. diputado. Son cuatro cadenas. ¿Los puntos de venta? Son 4 cadenas, ¿no? Cuatro cadenas. ¿Sí? Sí, exacto. Sí, sin nerviosismo. Muchas gracias, Sergio. Con respecto Pero es genérico. Adelante. Con respecto a la circunstancia número B, en la actualidad en Chile existen 51 comunas que no cuentan con ningún tipo de farmacia ni almacén farmacéutico. Y con respecto a la letra C, dicha hipótesis está en directa relación con el proyecto de la Ley de Fármacos 2 en actual tramitación, donde se especifica qué se entiende por inaccesibilidad. La modificación legal señala a continuación que, encontrándose en alguna de las circunstancias anteriores, las farmacias o almacenes farmacéuticos que se trate deberán solicitar a Cenabás los medicamentos o dispositivos médicos que sean necesarios para el adecuado abastecimiento de la población. Cenabás evaluará la solicitud y, en caso de ser aprobada, procederá a la provisión del medicamento o dispositivo médico. Se estima inicialmente una cantidad de 500 medicamentos que podrán ser abastecidos por Cenabás a este tipo de farmacias. El proceso de evaluación implicará revisar antecedentes legales y financieros de cada una de las farmacias. Respecto a la acumulación a la demanda de los establecimientos de la red de salud, implicará aprovechar los grandes procesos de licitación sin necesidad de iniciar nuevos procesos específicos. Una vez aprobada la farmacia, se suscribirá el respectivo convenio, donde se incorporarán los derechos y obligaciones de ambas partes. A continuación, el artículo en discusión señala: la central determinará en el acto de la venta a la farmacia o almacén farmacéutico el precio máximo de venta al público que podrá cobrar la farmacia o almacén farmacéutico respecto del medicamento adquirido mediante el mecanismo establecido en el artículo. Para la determinación de precio máximo de venta, Cenabás considerará, entre otros aspectos, la estructura de costos de las farmacias independientes, los márgenes de utilidad usuales de las farmacias independientes y, el aspecto más importante, el traspaso del ahorro que obtiene Cenabás y que permite autofinanciar la operación de una farmacia de menor tamaño. Todas las ventas que efectúe la central en virtud de este artículo deberán ser publicadas en su sitio web institucional. Así es, Cenabás publicará en el sitio web cada uno de los convenios suscritos y mantendrá actualizados los precios máximos de venta. Con esta modificación legal se espera beneficiar a la totalidad de los habitantes del país, independiente de su condición socioeconómica, su ubicación geográfica y del sistema de salud en que se encuentre afiliado. En materia de precios finales de venta al público, las estimaciones nos dan cuenta que los fármacos de marca debieran tener un 80% más barato.
y los fármacos bioequivalentes un 75% más barato. Sí, avanza hacia eso. Poder comprador le llaman. En la pantalla hay 3 ejemplos, y yo traigo muchos más, donde pueden visualizar 3 fármacos, la atorvastatina, la metformina y la quetiopina, fármacos de uso habitual, donde aparece el precio del fármaco de marca, el precio más barato que se encuentra hoy en día en una cadena. Y al lado, el precio del fármaco bioequivalente, y finalmente, el precio al cual quedaría el fármaco de aprobarse la modificación legal, y el precio, ese sería el precio máximo de venta al público. Como pueden ver, las diferencias son notables. A mayor abundamiento, yo traigo Otro ejemplo. ¿no? otro ejemplo. Este es un fármaco para los pacientes con Alzheimer. Esto hoy en día en las farmacias de cadena vale casi 60.000 pesos. Este fármaco lo intermedia Senabas, y si pudiera llegar a través de las farmacias independientes, el precio máximo a la venta sería de 7.500 pesos. Es la comparación es 8 veces más caro. ¿Sí? Solamente una precisión. ¿Podría usted señalar, esta es la marca, este es el bioequivalente no intermediado? ¿Cuál es el mismo precio hoy para el genérico de estos 3 productos? Porque esa comparación es absolutamente clara y exacta. ¿Cuál es el precio hoy del genérico en estos 3 casos? ¿Genérico bioequivalente? No, el genérico, los que intermedia Senabas son bioequivalentes. Sí, pues. Pero esos medicamentos por decreto ya no tienen genéricos, son bioequivalentes. Se ha ido cumpliendo un calendario, entonces para atorvastatina no existe posibilidad de comercializar Un genérico no a menos bio. que que es el decreto que publicamos la semana pasada respecto a una serie de nuevos medicamentos que cumplida una fecha tienen que tener demostrada bioequivalencia. Perdón, y en aquellos casos que no ocurra esto, cuando te ponen un genérico puro, que va a ser intermediado también. Bueno, vamos a ordenar la conversación. Vamos a pedir las palabras. Sí. Ministro, por favor. Me parece muy relevante destacar que este proyecto de ley no implica en ninguna medida una utilidad, margen, lucro para Senabast. Senabast va a entregar estos productos al costo más la intermediación, ¿no es cierto?, para dejarlo en una comuna de Arica o la comuna de Aysén, a ese precio, y se le va a fijar, va a decir, mire, si usted conviene conmigo que yo le entregue este medicamento, el precio máximo que usted puede cobrar por este medicamento intermediado por esta agencia es este. Ministro, ojalá que esto lo pudiéramos hacer con el 80% restante. Claro. Sí, claro, yo creo que hay que avanzar. ¿Ah? Depende de nosotros, no, pues si el ministro tiene, pero creo que hay que avanzar con el 80% restante. Bueno, claro, yo creo que podemos trabajar en esa materia. Me habían pedido la palabra los diputados Torres, Gaona, Juan Luis Castro, Rosas, sí, Celis, Belolio le iba a decir, Macalle. Diputado Torres. Gracias, presidente. Saludar. Perdón, un minutito. ¿Hay acuerdo para el reemplazo del diputado Belolio por el diputado Moreira? ¿Sí? ¿Que no están? No es perpetuo. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? ¿Se vota hoy día? Sí, como ha sido siempre. Pese que no está Moreira. ¿Se vota hoy día? Por 6 meses. Adelante, ya. Diputado. No, gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro y quienes le acompañan también hoy día. La verdad es que desde mi punto de vista, por lo menos en una primera instancia, me parece que este es un proyecto de ley
que está bien orientado. En muchas oportunidades nosotros planteamos la necesidad de poder intervenir de alguna forma u otra el mercado de los medicamentos, y también incluso habíamos planteado la necesidad de que Senabas pudiera ser un intermediador que trascendiera las barreras solamente de lo público y pudiera también abarcar hasta el mundo de las farmacias independientes, ¿ya? Porque sabíamos que de esa manera primero íbamos a tener precios de venta conocidos en un mercado con asimetría de información, y por lo tanto eso nos permitía poder avanzar hacia una posible regulación de precios, cosa que es lo que observamos hoy día, al menos grosso modo, en este proyecto de ley. Claro, hay algunos alcances que a mí me gustaría hacer. Primero, en la reforma tributaria que se discutió hace algunas semanas atrás acá, se estableció la diferenciación entre pymes y no, entiendo yo, y me podrán corregir los diputados de Hacienda, está aquí el diputado Macaya, en un corte de 75.000 UF. Sin embargo, la definición que ustedes nos entregan llega hasta las 100.000 UF de venta. Por lo tanto, trascendería incluso lo que se modificó en la reforma tributaria. Antes se hablaba de empresas que tributaban hasta 50.000 UF. Se aumentó a 75.000, pero este proyecto va más allá de la definición que esta reforma tributaria de este gobierno había definido como pyme. Eso como modo de antecedente. Entonces, quiero saber por qué razón se llega, digamos, a la conclusión de hasta 75.000 UF si eventualmente estamos hablando de farmacias independientes. Segundo lugar, yo entiendo que son este tipo de farmacias las que se pretenden estimular como venta, digamos, pero en algunos casos donde solamente hay una farmacia, ahí no hace distinción si esta farmacia es de cadena o si es una farmacia independiente. Entonces, ahí también se nos puede generar un ruido, ¿ya? El otro punto, usted ya lo había, me parece que ya lo dijo, ministro, se va a traspasar al costo de la farmacia respectiva los valores de intermediación, ¿ya? O sea, entiendo yo que es el valor de compra más todo lo que significa la movilización de este medicamento hasta el punto de venta, y ahí saber entonces si es que está Senabas con capacidad de poder absorber este nuevo mercado, porque estamos hablando de 1.392 nuevas farmacias más almacenes farmacéuticos, y eso podía generar algún tipo de complicación en la cadena de distribución. Entiendo yo entonces que el Estado no estaría en esto colocando recursos. Lo que está haciendo es facilitarse como intermediador para tener acceso a medicamentos más baratos y por lo tanto desde esa perspectiva también regular el precio. Por eso insisto que me parece que está bastante bien orientado. Sin embargo, también ahí hay un tema que me parece importante de ver cómo podemos resolver en su momento, y que es el 88% del resto del mercado. Porque aquí debiéramos tener acceso a medicamentos mediante la entrega gratuita que entrega el Estado o que aporta el Estado en el sistema de atención primaria y también hospitalaria. Vamos a tener todavía el acceso que tienen pacientes a farmacias populares y hoy día, o comunales o como quieran llamar, y además se agranda, digamos, se amplía la cobertura a través de estas farmacias pequeñas. Sin embargo, la regulación de precios en el mercado del 88%, que hoy día está concentrado en 4 cadenas, no estaría siendo afectado. Por lo tanto, ahí tenemos que buscar una fórmula, no sé si en este instante, pero por lo menos en su momento, de poder regularlo, porque creo que ahí es donde está el mayor problema de los precios más altos. Eso, presidente. Gracias. Diputado Gaona. Gracias, presidente. Bueno, en general, a mí me parece una propuesta muy razonable, pensando en esa pequeña parte del mercado, que es del 12%, las farmacias independientes. A mí me gustaría preguntarle al Ejecutivo, yo entiendo y aquí uno puede pensar de que podría haberse afectado constitucionalmente respecto al principio de subsidiariedad y de por qué esto debiera abarcar a aquellas farmacias o por qué no debiera abarcar a las farmacias de cadenas. Yo creo que el principal problema lo tenemos precisamente en las farmacias grandes, las cadenas de farmacias. Porque además entiendo que esto puede ser voluntario, por lo tanto me parece que me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo si esto es extensible a las farmacias de cadena, al 82% del mercado restante, y a mí me parece que no podría haberse afectado necesariamente el tema constitucional si esto se hace voluntario. La farmacia independiente, sobre todo en los sectores populares y poblacionales, en mi distrito, en la ciudad de La Serena y en Coquimbo, están estas farmacias en poblaciones y ayudan muchísimo, pero el grueso de las farmacias están mucho más
hay mucho más acceso para las personas a los lugares donde están las farmacias de cadena. Y yo trataría de buscar fórmulas que nos permitan que esas farmacias puedan incorporarse, buscar fórmulas que estas farmacias se incorporen a este sistema de tal manera de poder abordar ese otro 80% del mercado. Yo no creo que el 12% de las farmacias independientes finalmente terminen desde la perspectiva de la competitividad o de la competencia obligando a bajar los precios a las farmacias grandes. Es por eso que prefiero de que también se busque alguna fórmula que permita de que este sistema de intermediación a través de la Cenabás también sea para las farmacias de cadena, más que para que las farmacias de cadena tengan precios más bajos, para frenar o para regular de alguna manera, no digo fijar precios, pero sí regular de alguna manera los precios que tienen las farmacias de cadena. Me gustaría conocer la opinión del Ejecutivo al respecto o qué probabilidades tenemos de ello. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Bueno, yo me alegro de que ahora, en este momento político histórico, se haya dado esta decisión que hasta el año pasado, los miembros de la comisión lo saben, cuando discutíamos la ley de fármacos 2 y escuchábamos a los representantes de la farmacia independiente que están aquí como público hoy día, y le planteamos en esa época al Ejecutivo de aquella época esta misma idea de generar esta intermediación. Se calificaba prácticamente como una quimera, como un imposible, como una situación que no tenía asidero alguno. Hoy día eso ha cambiado y bienvenida la hora que nos ha tocado de que eso así ocurra. Yo tengo las siguientes preguntas que hacerle. Primero, esto es como la ley de la interrupción en 3 causales. Aquí hay 3 causales para acceder a este beneficio por parte de la... Entonces la causal 1, que es facturación, límite de facturación, yo pregunto, ¿cómo ha medido el Ejecutivo la determinación si hay farmacias independientes que facturen más de 100.000 UTM al año? Estoy pensando en cadenas locales. En mi zona existe la farmacia Niche, que es una cadena local, tiene varias comunas dentro de una región. Yo no sé cuánto facturan, pero me pregunto, ¿cómo calificamos, efectivamente, ponemos este límite de facturación anual o mensual y no estemos dejando, y por eso me gustaría verificar muy bien, porque a la hora de legislar hay que ser súper preciso en esto, que no estemos tocando a farmacias que son independientes, aunque tengan varios locales en una cierta zona o región, y que estén por sobre este límite de facturación, y que debieran en derecho reivindicar ellos esta ley para intermediar vía Cenabás. 1. 2. Me gustaría conocer en cuántas, porque sabemos en cuántas comunas no hay farmacia. Yo pregunto al Ejecutivo, ¿en cuántas comunas tenemos farmacia única? Me gustaría saber ese número para entender bien nuestra realidad geográfica, en cuántas serían de causal 2 para este efecto. Me gustaría precisar la nómina, porque mencionó el director 500 productos, si no lo entendí mal, alrededor de 500 más o menos. Me gustaría que pudiera precisarse de mejor manera, porque uno se imagina de pronto un listado de medicamentos esenciales, un listado de medicamentos de alto consumo, que algunos tienen vía equivalencia, otros no tienen vía equivalencia, pero todos compartimos que hay un foco de lo más demandado por el público, lo que más el público busca, y que eso coincida, en este caso, con la propuesta del Ejecutivo para que sean beneficiarios esas personas. ¿Qué pudiera precisar más en torno a la lista de medicamentos, en forma exacta? ¿Cómo, en el caso de la fijación de precios, cómo se va a terminar la fijación de precios? Es un punto súper sensible porque se escuchan alternativas, por ejemplo, decir, ya, si Cenabás le va a bajar, o le va a reportar, supongamos, un 30% menos en el costo de adquisición de una farmacia, se le va a exigir un 30% proporcional de baja en el precio del producto, se le va a colocar un límite o techo o tope, o va a ser un precio único. Porque esto es súper sensible, o sea, un tema económicamente que era tabú, hoy día se está abriendo, que va a haber fijación de precios. O sea, es una cosa bastante pesada, interesante, fuerte. ¿Cómo se califica esta fijación de precios para estas consideraciones? Y si va a haber compra por envases clínicos, ¿cómo se va a hacer el fraccionamiento? Porque hay un tema aquí relacionado al granel. La compra al granel implica una disposición de fármacos 1, que ahora debiera ser realidad de una manera distinta, que es el fraccionamiento,
sobre todo cuando se va a intermediar vía Senavac, lo mismo que vemos en los hospitales. ¿Cómo se va a aplicar eso ahora? ¿Cómo están preparados o no las farmacias independientes para hacer esto? ¿Cómo se pagan los gastos de distribución? ¿Y cómo se hace ese cobro de la Senavac por la intermediación? Porque hay costos ahí asociados. Entonces, me gustaría clarificar eso, porque también esto implica de una manera de precisar gastos y costos que sean precisos. Esos son los puntos, presidente, que quisiera plantear. Muchas gracias. Esta sesión está dividida en dos proyectos de ley. Yo sugiero que terminemos este proyecto de ley, demos las palabras, ¿cierto? Y avancemos en este proyecto y el tiempo que nos resta, si es que nos resta, ¿cierto? Ahí lo asignamos, porque este es un proyecto importante y sí, me parece que lo podemos ver el lunes. ¿Eh? ¿Están de acuerdo con esa materia? ¿Sí? Ok. No, o sea, no, para avanzar, estoy hablando, porque nos quedan 15 minutos según en la citación, pero lo importante es avanzar en este proyecto, o sea, terminemos estoy diciendo en la práctica, ¿cierto? Muy bien. Diputado Rosas. Gracias, presidente. Bueno, el diputado Castro casi no nos dejó preguntas, pero claro, las hizo todas las dudas que teníamos. No, pero quiero agradecer que justamente lo que destacaba el diputado Juan Luis Castro es respecto de que el año pasado, cuando mencionamos que esto podía ser una posibilidad, el escenario era otro y hoy día, bueno, también el ministro era otro, pero hoy día creo que esta movilización social y la movilización, yo creo que también de conciencia que ha generado en el país, los efectos que ha tenido una desregulación en muchas partes de nuestro mercado en las personas, es un tema que nos motiva a que hoy día entren proyectos como este. Así que yo felicito al Ejecutivo que haya cambiado de opinión, porque justamente yo creo que cambiar de opinión hace que uno respete que la persona enjuicia los antecedentes y los pondera adecuadamente. Esto en varios países está ya funcionando. Y lo destacamos también el año pasado, como el ejemplo colombiano, el ecuatoriano, y a raíz del ejemplo ecuatoriano, mi duda es respecto del valor máximo, es si se va a imprimir en la caja, porque también ellos lo tomaron como una medida de seguridad respecto de que esos productos que van a entrar a esa farmacia no terminen en otro lado por caminos no tan santos, digamos. Y lo otro es respecto, como dijo el ministro, todos los medios para bajar los precios, es si este 88% de la población que sí que va a estar con los otros precios y que no va a estar dentro de este esquema, se pudiera estudiar un sistema de fair trade como es en Europa, en que cada una de las etapas, trato del mercado justo, diputado, del mercado justo, en que cada una de las etapas de las ganancias en el producto está determinada y se acepta un mínimo y un máximo. Recordemos que nosotros hace poco estuvimos viendo justamente la tarificación eléctrica y también se habló acerca de la excesiva ganancia que se estaba garantizando a las empresas hace muchos años eléctricas de un 10% sobre las utilidades, y eso es una fijación de precios. Por lo tanto, no nos escandalicemos de estos temas de ponerle límites. Y yo creo que poner límites no significa deshacer el mercado, sino hacerlo más justo. Y que eso es lo que la gente está clamando, y eso es lo que muchas veces hemos conversado. No se trata de que eliminemos las empresas, sino que las empresas produzcan cosas bien, sanas y que no contaminen, ese tipo de cosas. O sea, poner criterios desde los ciudadanos, cosas que hemos llevado muchas veces en discusiones, pero que no ha cuajado en proyectos como esto, que sí yo lo encuentro bien orientado. Gracias, presidente. Diputado Andrés Celis. Sí, un momento. Gracias, presidente, por su intermedio. A ver, yo quiero partir, yo tengo toda la voluntad, por cierto, de que se apruebe este proyecto. Pero estamos en Chile, espero que
que las protestas, los movimientos en las calles auguren que no ocurra lo que yo voy a señalar, pero quiero hacer las advertencias del caso porque ese es mi temor. Primero, mi temor con la actual constitución que hay, que espero que al menos se modifique. Primero, tengo temor que alguien pueda advertir que aquí hay algún trato discriminatorio. Eso es lo primero que quiero advertir según las garantías constitucionales. Lo segundo, que tampoco me gusta, pero uno puede también señalar que aquí no se estaría cumpliendo el rol subsidiario del Estado. Insisto, tampoco me gusta, pero estoy hablando en el marco de la actual Constitución. Alguien también me podría contrarrestar y me podría señalar que este caso, lo que estamos discutiendo hoy día, se podría limitar a casos excepcionales. Por ejemplo, en las 51 comunas donde no hay farmacia, solamente que este proyecto se aplicara en esos lugares, para que justamente no se produjera el tema de la discriminación y tampoco se produjera el tema del rol subsidiario. Entonces, insisto, a mí me gustaría, porque yo quiero aprobarlo y lo voy a aprobar igual, y no voy a ir al Tribunal Constitucional, porque la idea mía es que los chilenos paguen lo menos posible por los remedios, pero lo que le quiero pedir al Ejecutivo, para que seamos para que seamos coherentes con lo que hemos señalado desde que asumimos, que me entregue un informe en derecho que estamos cumpliendo con lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. Porque el día de mañana yo no quiero que aprobemos un proyecto de ley y después el Ejecutivo aparezca, no sé, en el Tribunal Constitucional, o otra persona aparezca en el Tribunal Constitucional y después nos señale, miren, aquí está la Constitución, y resulta que lamentablemente infringe el principio de la garantía de la no discriminación o el tema del rol subsidiario. Así que yo le pido al Ejecutivo que antes de aprobarlo me entregue un informe en derecho donde me den garantías que aquí no se infringe para nada la Constitución, o bien que haya una nueva redacción de la indicación que me dé total garantía. Eso, presidente, gracias. Muy bien, diputado Macaya. Muchas gracias, presidente. En honor al tiempo, yo tengo varias preguntas, pero quiero primero partir valorando el hecho de que estemos sumando elementos adicionales en la regulación de un mercado que es absolutamente imperfecto como el de fármacos. O sea, creo que así como se habla de romper paradigmas, yo creo que lo que se está haciendo en esta materia es, en parte, romper paradigmas de las cosas en las que incluso desde el propio gobierno, desde nuestro sector, hemos creído históricamente, y creo que es importante avanzar en ver cómo somos capaces de ponerle una solución a un tema que es muy sensible para la población. Y acá lo que se busca es reducir el precio. Ahora yo quiero preguntarle al Ejecutivo si tiene relativamente calculado, y se lo pregunto al director de Senabast, si está relativamente calculado en cuánto podrá promedio reducirse el precio. Si, como se plantea y lo dijo el ministro, esto no tiene utilidades para Senabast, no está especificado en el proyecto, y creo que sería importante incorporarlo. Es evidente que tiene que ser así, pero sería importante mencionarlo en el proyecto. Pero ¿qué margen de utilidad se le va a dar a las farmacias pequeñas? Yo hago la pregunta porque cuando uno habla de un margen de utilidad de un 10% eventualmente, hay que considerar que dentro de la actual logística de la Central Nacional de Abastecimiento, yo dificulto que haya una estructura más potente que la que hoy día tienen las tres grandes cadenas en conjunto. O sea, yo no creo que la Senabast hoy día sea más grande, más poderosa, tenga un brazo más fuerte de distribución, de camiones, de una flota de distribución, de centros de distribución, como los que sí cuentan las grandes cadenas de farmacias. O sea, yo dudo que más allá de la capacidad en volumen, se tenga esa capacidad por parte de Senabast para incidir directamente en el precio. Aclarar algunas cosas que se plantearon. Acá se dice que esto es solamente para bioequivalente. ¿Eso está confirmado? O sea, ¿no? Ya, para que se aclare, porque ahí se plantea que no hay dentro de la actual cartera de Senabast medicamentos genéricos, o pareció que se dijo así. Entender cómo Senabast en la mayor parte de los casos actúa con volúmenes
en el formato granel, que se entregan directamente a los servicios, a los hospitales, ¿cómo lo puede hacer una farmacia pequeña, que generalmente no tiene las condiciones para el fraccionamiento, para el empaquetado? Se ha pensado en eso, porque no lo veo solucionado en el proyecto, porque obviamente vamos a tener que cambiar el formato de lo que actualmente hace Senabast. Me preocupa, presidente, ya con el alcance de que acá, si se quiere generar un cambio profundo en esto, yo no me cerraría, y quizás en esto puede parecer, yo dejaría abierta y libre la posibilidad. Yo en esto soy bastante más osado. Creo que en el proyecto de medicamentos de Fármacos 2 estaba abierta la posibilidad de que se vendiera en supermercados, de que se vendiera, obviamente ha sido rechazado en reiteradas ocasiones acá. Acá deja abierta la posibilidad de los almacenes farmacéuticos. Me gustaría entender también en la lógica, porque los almacenes farmacéuticos no tienen la posibilidad de hacer fraccionamiento. ¿En qué condiciones se está pensando también para los almacenes farmacéuticos? El diputado Gaona lo plantea derechamente. ¿Por qué no, si esto es algo facultativo y considerando que el poder de las farmacias, de las cadenas de farmacias, que es un poder no solamente monopolio por el tamaño que tienen estas tres grandes farmacias, sino que por la estructura que existe en el actual sistema, donde solamente se pueden vender medicamentos en farmacias, valga la redundancia? Me gustaría entenderlo también, por qué se cierra esa posibilidad si eventualmente se podría dejar abierta. Y contestando la pregunta, quizás adelantarme la pregunta que había planteado el diputado Torres respecto del tamaño de las pequeñas y medianas empresas. Esto es algo que está definido en una ley del año 2010 del gobierno. Fue una ley promulgada en el gobierno de la presidenta Bachelet y se definió. Hay distintas definiciones de pequeñas y medianas empresas dependiendo de los beneficios a los que tú accedas. Estos son beneficios que están establecidos en una ley que se publicó en febrero del año 2010, y uno puede variar dependiendo de lo que considere como pequeña, mediana o gran empresa también, en función de los objetivos de esta ley. Ahora, sí. No, es que es para otro tipo de beneficios. O sea, es otro el producto que se buscaba en ese momento. Ahora, yo así hago la gran pregunta de que si uno quiere finalmente aumentar la competencia, lograr que almacenes de barrio, almacenes farmacéuticos, y yo no me cierro la posibilidad, obviamente, que en el comercio también establecido se pueda generar mayor competencia, con la regulación adecuada, yo creo que también lograríamos un objetivo quizás un poquito más osado de bajar más los precios y generar más competencia en una cuestión tan trascendente para la población como el tema del acceso y el precio de los medicamentos. Muy bien. Diputado Verdesi. Gracias, presidente. Saludo al ministro, al director de Senabast, Jaime, y otros directivos. Primero, el hecho de intervenir en la cadena de intermediación parece algo nuevo, importante, y que llama la atención porque estuve haciendo un estudio, un hermano que vive en Bolonia, le pregunté cuánto vale el Norvax amlodipino de 5 miligramos en Bolonia, fue a comprarlo y le costó 5 euros, pero le rebajaron a 1,50 por el seguro que tenía. Es decir, el Norvax en Bolonia vale 1,50 €, o sea, 2.000 pesos. Y aquí, con seguro. Con el seguro y con el valor real, 5 euros. O sea, 10 veces más barato que acá, en Bolonia. Entonces, evidentemente que en esta cadena de intermediación algo pasa, que los medicamentos de marca, no es que defienda los medicamentos de marca, pero ¿por qué llegan tan caros acá? ¿Cuál es el factor de intermediación en la cual nos meten el gol de que tenga 10 veces el valor? Los responsables son las cadenas de farmacias, y uno piensa que puede estar ahí el problema. Yo creo que efectivamente es interesante preguntar si se puede intervenir los medicamentos de marca. No porque los defienda, pero porque a muchas personas creen que la única posibilidad es el medicamento de marca, etcétera. Lo segundo es que hay 45 comunas, entiendo, en Chile que no tienen farmacia, ¿no? ¿Cuánto? 51. 51. Bueno, estas que no tienen farmacia, me imagino que podrán recurrir a almacenes farmacéuticos, pero no sé si puede ser a la venta, eso, a esos precios, o no.
si los almacenes farmacéuticos o las municipalidades pueden tener acceso a ello. Me parecía interesante. Yo, en el fondo, lo que pienso es de que el intervenir esta nefasta intermediación que hacen las farmacias, que sepamos la verdad, o sea, ¿por qué? Yo todavía sigo sin entender por qué vale 10 veces más acá. ¿Cuál es el factor de mercado que hace que eso ocurra? O si es simplemente una intermediación en la cual hay un abuso por parte de los laboratorios o por parte de las farmacias. Eso, presidente. Diputado Crispi. Gracias, presidente. Sí, saludar al ministro. Yo, en primer lugar, quiero celebrar la iniciativa. Me parece que es una buena respuesta y que también da cierta razón a que el Estado es una herramienta poderosa y que lo podemos ocupar para mejorar la calidad de vida de las personas. De que no todo es competencia y donde hay competencia podemos ponerle un poquitito de ventaja a las personas con instituciones que están por naturaleza orientadas al bien público, como es la Cenabas en este caso en el ámbito de los medicamentos. Creo que muchas veces tenemos una discusión muy polarizada en relación a marcada por una constitución donde el Estado tiene un rol subsidiario, pero donde podemos darle más atribuciones, donde podemos darle más fuerza y donde podemos hacer garante también a las autoridades públicas de que las cosas se van a hacer bien. En ese sentido creo que esta propuesta, y como decía el diputado Castro, nosotros la intentamos empujar, así como hemos empujado también el tema de fijación de precios. Yo escuché atentamente al ministro en relación a las distorsiones que se podrían generar si es que no tenemos posibilitada la compra en el extranjero de ciertos medicamentos. Creo que esas cosas hay que mejorarlas, pero al final darle más herramientas a las personas para poder comprar medicamentos a precio justo. Yo tengo 3 preguntas muy concretas en relación muy alineadas en funciones de quienes también podrían ser compradores de medicamentos con estos precios. En primer lugar, instituciones y organizaciones sin fines de lucro vinculadas a prestaciones de salud. Quizás no hay farmacia en todas partes, pero sí hay instituciones que podrían tener acreditaciones suficientes que pudieran participar de la compra de medicamentos. En segundo lugar, personas naturales. ¿Por qué no? ¿Por qué no personas naturales que tienen tratamientos de alto o mediano costo, acreditados donde no hay cobertura nacional, que no están incluidos en la ley Ricarte Soto, podrían ser compradores de medicamentos? Hago la pregunta. ¿A través de este mecanismo? A través de este mecanismo. En tercer lugar, instituciones sociales acreditadas, formales y sin fines de lucro, que soliciten la intermediación para un tercero con tratamiento acreditado. Vecinos, clubes sociales, es decir, la respuesta es que no tienen las acreditaciones, pero podrían tenerlas, o sea, se podrían generar los estándares, se podrían incluir porque efectivamente tenemos la farmacia no está en todos los lugares del país y porque además la farmacia realmente está muy alejada de los centros. O sea, no sé, en La Pintana, hay una farmacia en el centro de La Pintana en una comuna de 200.000 habitantes. Entonces, ¿cómo tú acercas la oferta a las personas? Entonces, creo que este proyecto está muy bien encaminado. Yo creo que el siguiente paso tiene que ver la discusión de fijación de precios, pero no me restringiría, y en eso me sumo a las preguntas de qué pasa con las grandes, que yo prefiero que digan, no, nosotros no queremos vender a este precio. Me perdí la introducción, lo lamento porque con el cambio de horario llegué tarde, pero quisiera, aunque usted ya lo haya mencionado, quizás no entiendo la justificación de dejar a las grandes afuera, porque quizás no van a comprar, tienen otro espacio de intermediación, pero yo prefería exponerlos a la opinión pública y decirle, aquí tienen la oportunidad de comprar más barato y el precio es público. A este precio compra el Estado y le podrían comprar a la Cenabas y no lo están haciendo por voluntad propia. Creo que también parte de hacer que el mercado funcione de mejor manera tiene que ver con transparentar los precios y hacer que funcione la oferta y la demanda. Entonces, en eso también reitero la pregunta de por qué las grandes quedan fuera. Eso, presidente, gracias. Diputado Castro, ¿usted le daría que me dice que le queda una cosa? Por favor, te concede la prelación. Solamente muy breve, siguiendo la lógica de varios colegas Gaona, Crispi, si durante tantos años
la central de abastecimiento tenía una misión pública en cuanto a proveer, intermediar los costos de los productos para el sistema público de salud, atención primaria y hospitales. Por primera vez se da este paso. No vaya a ser que aquí ninguno de los que está, pero las cadenas u otros terceros digan, pero si aquí hay una perfecta discriminación en esta ley. Aquí hay una discriminación odiosa, constitucional, lo dijiste tú, Andrés Celis, claro, ninguno de los que está aquí, pero otros que vayan al Tribunal Constitucional a decir, oiga, a ver, el Estado de Chile está dándoles garantías de intermediación a privados, porque los independientes son independientes, pero son un negocio también, pues. No son el Estado de Chile. Entonces, seamos también directos en eso, hay que anteponerse a todos los escenarios y que no vaya a ocurrir aquí una situación que sea un boomerang respecto de quién se siente perjudicado, teniendo también un negocio de cual o cual tamaño distinto, pero que vea un problema en esto y esto termine en una reyerta de largo aliento en otra parte, que es lo que se denomina la tercera cámara, en fin, el Tribunal Constitucional. Ese punto quiero dejarlo planteado, presidente. No sé si el Ejecutivo lo ha analizado esto, los alcances que esto puede tener en los efectos en el mercado. Diputado Castro. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a los diputados, al ministro acá presente, que la verdad es que ha estado bien presente, porque yo es el que más veo dando vuelta acá en el Congreso. Le agradezco eso también. Voy a hablar acerca de algo que le quiero pedir a la mesa, porque la verdad es que he escuchado con atención cada una de las intervenciones y la verdad es que he visto bastante consenso en decir esto es haber corrido el cerco, esto es sin duda estar pensando en lo que está pasando afuera, esto es ir directamente al bolsillo de todas las personas. Se ha hablado de la intermediación, de la falta de farmacia en algunos lugares, 88% de la población que quizás no podría acceder a esto, cómo se fijan los precios. Incorporar los medicamentos de marca, coincido 100% en lo que dijo el diputado Crispi, alimentos, cuántas enfermedades no tienen que ver con la alimentación de las personas y Senabas tiene que ver con la alimentación también, no solamente fármacos, es también con alimentos. Si incluimos a todas las farmacias, quizás con eso podríamos en el fondo quitar ese vicio constitucional que lo presentaba el diputado Celis y lo hablaba muy bien el diputado Castro. Pero sin duda, esto de poner límites, estas bandas que se hablaba, que lo hablaba hace un par de sesiones el diputado Castro también y en sesiones anteriores, estamos hablando sin duda de un avance que lo necesita la ciudadanía y en base a eso yo le quería pedir a la mesa, ya que existe cierto consenso, no he escuchado quizás a un par de diputados, ya que existe cierto consenso, ojalá poder votar en general teniendo muy en cuenta que sería un acuerdo donde tendríamos que incluir a todos los que quisieran exponer el día de mañana. Pero yo creo que sería, si nos vamos a esperar hasta el próximo lunes quizás o hasta el próximo martes, volver a hablar de este proyecto, ir y votarlo en general. Yo creo que sería bueno, dado que en el fondo las cosas que estamos hablando son mejorables, son perfectibles y si el Ejecutivo así lo dice, son incorporables. Eso, presidente. Gracias. Diputado Laura. Muchas gracias, señor presidente. Hay un dato que a mí me llama la atención y quiero preguntarlo. Hay 51 comunas que no cuentan con ningún tipo de farmacia ni almacén farmacéutico. ¿Este proyecto intenta estimular que en esos lugares se instalen farmacias? Esa es una primera pregunta. La otra tenía que ver con algo que otro diputado mencionó. Ahí se dice el traspaso dentro de las fijaciones del precio. Dentro de las fijaciones del precio, se dice el traspaso de ahorro obtenido por Senabat y que permita autofinanciar la operación de una farmacia de menor tamaño. A mí me parece demasiado amplio el término, o sea, y por ahí creo que el diputado que está frente mío acá lo planteó. En el fondo no se fija las condiciones en que a las farmacias se le van a fijar los precios. A mí me parece espectacular la fijación de precios. Me parece espectacular también el que se tome en cuenta el sentido común. Y creo que el antecedente aquí de la primera regulación de este tipo de asuntos parte con las farmacias populares. Es la primera manera de enfrentar la regulación a la especulación con respecto a los fármacos.
Yo creo que los fármacos y todo lo que estamos viendo es parte de un derecho humano y así deberíamos verlo. Yo sé que la Constitución no permite eso y le agradezco al diputado Celi la reflexión que hace acerca de la limitación que tenemos con la Constitución. Estamos en un asunto bastante complicado en que en realidad yo agradezco el salto que se produce acá, porque esto es una regulación del mercado. Así de simple. Es una regulación del mercado ante un mercado que está desregulado. Esa es la tesis más profunda de este asunto. Un mercado que se regula, se autorregula, lo que ya sabemos que no es así. Este es un primer intento, gracias diputado Castro, los dos Castro ahí. Sí, por eso. Mientras uno habla, por favor. Gracias, diputado. Decía que este es un intento de regulación menor, lindo, precioso, pero tiene ese problema, que puede tener problemas de constitucionalidad. Y en eso estamos, tratando de dar un salto, ponernos de acuerdo, y ahí por eso yo agradezco las intervenciones de los diputados que eran anticonstitucionales en las farmacias populares. Ya no son anticonstitucionales, son una herramienta, y una herramienta inteligente. Y podemos seguir avanzando en herramientas inteligentes. Por eso celebro este proyecto con todas las dificultades que tiene, porque abre esa brecha, da ese salto hacia la posibilidad de regular el mercado desde el Estado de manera inteligente y en beneficio de la mayor cantidad de personas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Quería yo hacer una intervención. Primero, quiero preguntarle al director, tengo entendido que hoy día Cenabás tiene una deuda con proveedores significativa, ¿no? Entonces, allí me parecería bueno saber cómo avanzar en el tema de resolver la deuda significativa que tiene hoy día con proveedores antes de avanzar en este tema, porque obviamente para avanzar en un desafío de esta naturaleza se requiere una buena cantidad de financiamiento, ¿cierto? Una buena cartera, ¿cierto? Así que ahí hay una cosa importante. Segundo, decir que a mí me parece, en términos generales, un buen proyecto y que avanza en la línea correcta, ¿eh? Y aquí se ha señalado, me parece que es interesante lo que aparece hoy día respecto a este punto. Hoy día la Cenabás podría comprar, hacer licitaciones internacionales si aprobáramos esta ley en estos términos. ¿Lo pudiera aprobar? Y si la puede aprobar, si efectivamente va a hacer licitaciones internacionales, ¿puede hacer anticipos para el proceso de compra que realice en el proceso de licitación, cosa que hoy día no le está permitida por ley? Entonces, me parece que habría que a lo mejor resolver algunos puntos ahí que son un poco más específicos. Después, tengo la misma duda que tiene el diputado Macaya, ¿eh? Que tiene que ver con se lo expresaba el director en off antes de entrar acá, que es la capacidad operativa de hacerse cargo de sumarle al negocio, ¿cierto?, una responsabilidad de esta naturaleza, si tiene la capacidad operativa para hacerlo, en cuanto a distribución, etcétera. Creo que ahí me parece que es una reflexión importante, porque incluso en algunos momentos Cenabás ha tenido incapacidad, ¿cierto?, de la entrega a los servicios públicos de forma oportuna de ciertos fármacos. Entonces, tiene un historial en ese sentido, en esa materia. Entonces, finalmente, cuando se asumen desafíos de esta naturaleza, que insisto, lo encuentro que va en el sentido correcto, pero también hay que tener las espaldas para resolver el desafío. Entonces, yo quisiera saber si están esas espaldas para responder al desafío. Yo, estando de acuerdo, así se lo había comentado, y voy a hacer un comentario en voz alta en esta materia, respecto a incorporar a las farmacias grandes, porque también obviamente uno dice, pucha, ¿por qué? Por ejemplo, yo en Temuco hay una sola farmacia, hay dos farmacias
individuales. O sea, independientes. Independientes. 2. Temuco. Solo 2. Y en Padre de la Casa hay una. No hay más. Entonces, pero el resto son de cadena. Entonces, obviamente, claro, el universo queda un poco acotado. Mi pregunta es, ¿no será finalmente si le damos las mismas herramientas a las grandes, exactamente dañen a la empresa chica, a la farmacia independiente, que lo deje, que tenga más capacidad de competir, más espalda, y finalmente, en lugar de lo que nosotros entendemos que es una muy buena alternativa, termine siendo exactamente lo contrario para la farmacia independiente pequeña? Porque hay un desequilibrio, ¿cierto? No hay simetría, hay una cierta asimetría. Entonces, claro, yo creo que finalmente competirle al oligopolio que hoy día tienen y con un poder comprador que esté centrado, ¿cierto?, en Senabas, me parece estupendo. Yo lo encuentro conceptualmente, me parece una idea, me parece que avanza en el sentido correcto, que es estupendo, puede resolver muchos temas, que incluso de lo que vamos a discutir de la ley de fármacos 2, ¿cierto? Y finalmente podemos complementarlo y hacerle cuestiones más interesantes para fortalecerlo. Pero tengo esas dudas respecto a la capacidad que tenga la farmacia independiente de competirle a una farmacia grande que finalmente puede hacer una regulación, excepto que se ponga ahí algún mecanismo a lo mejor de priorización, de finalmente stock, cómo se hace el stock a los distintos grupos de farmacias, ¿cierto? Que se priorice, o algún mecanismo que finalmente frene una cuestión de esa naturaleza que finalmente termine en desmedro de la farmacia pequeña que la grande. Quería aprovechar a responderle al diputado Castro. Castro. Sí, la idea es votarlo en general y a lo mejor lo podemos votar resolver el próximo lunes, sin ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque hay que escuchar a lo mejor algunos actores como justamente la agrupación de farmacias, ¿cierto?, independientes que quieren participar en señalar. ¿Sí? ¿Sí? Y sobre el punto, como lo dije, en el fondo era preguntarlo en virtud de lo que estamos viendo, pero siempre en el acuerdo de poder escuchar igual independiente se haya votado en general. Eso se ha hecho en otras comisiones, o sea, nosotros hemos votado en general y después hemos escuchado a cada una de las organizaciones. Pero, perfecto, si usted lo determina así, perfecto. Sí. ¿Tiene que haber unanimidad para tal efecto? ¿Habría unanimidad para tal efecto? ¿Votarlo en general? Sí. Sigamos el orden, perfecto. Lo vamos a votar el lunes entonces. Entonces entendí que hay unanimidad, o sea que hay un acuerdo para votarlo el próximo lunes. Sí, lunes. Se vota en general el próximo lunes. Exacto. Y si podemos ahí resolvemos lo más que podamos. Muy bien, ministro. Tiene un listado. Voy a ofrecer la palabra al señor director de Senado. ¿Sí? Ya. Señor presidente, contesto varias preguntas, no precisamente en el orden, sino que voy a ir hablando. En tema de deuda, antes de señalar la deuda, quiero señalar que Senabas tiene un volumen de negocio de 650.000 millones de pesos al año. 650.000 millones de pesos. Hoy día debemos 64.000 millones de pesos, el 10% del volumen de negocio, o sea, un mes y medio de facturación, por así decirlo. Y nos deben 56.000 millones de pesos, o sea, absolutamente neteado, considerando las pocas existencias que van quedando en el volumen de negocio. El tema de deuda no es que lo quiera minimizar, pero no es problema, esto fue problema hace 10 años atrás. En materia de capacidad operativa, $650.000 millones de pesos mueve la Senabas hoy día en el año. Las farmacias, nuestras estimaciones serían entre 30.000 y 60.000 millones de pesos. O sea, sería un aumento de volumen de negocio no más allá de un 10%. ¿Ya? Tampoco sería problema. En respecto a las licitaciones internacionales, la Ley de Compras Públicas hoy día faculta a todos los organismos públicos del país a hacer las licitaciones en el país. En el caso de Senabas participan
todos los laboratorios grandes internacionales que hay en el mercado. Indios, chinos, norteamericanos, etcétera. Sin embargo, está considerado dentro de las 30 medidas que se lanzaron hace 3 semanas atrás, que Cenabás, en aquellos casos donde haya inequidades en el mercado, puede hacer importaciones directas. Y así estamos en conversaciones con laboratorios indios para importar directamente aquellos fármacos donde se reúnan ciertas condiciones que valga la pena hacer la importación, ya sea por precio o porque hay productos que los laboratorios los están sacando del mercado. En materia de distribución, que fue mencionado en varias consultas, desde el año 2012 que el modelo de negocio de Cenabás cambió. Vale decir, hoy día Cenabás no almacena productos, Cenabás no recibe productos. La distribución la están haciendo directamente los laboratorios, ya sea en cualquiera de los programas, Ley Ricarte Soto, VIH, programas de alimentación, intermediación, la hacen directamente los laboratorios hacia los hospitales, hacia los consultorios. La distribución no la hace Cenabás. En este caso, para esta iniciativa, la distribución hacia las farmacias independientes la harían directamente los laboratorios. El promedio rebaja de precio. Nuestras estimaciones, que son los ejemplos que colocamos acá, pero yo traje 10 más, es que los fármacos de marca innovadores que en las farmacias están en precios del orden de los 30, 40, 50 mil pesos, esos tendrían una rebaja de a lo menos un 80%. Y en materia de los bioequivalentes, la rebaja estaría en orden del 75%. Ahí están algunos ejemplos, yo mostré uno recién, donde baja a lo menos un 80%. En relación a imprimir el precio, eso ya está como una obligación de la Ley de Fármacos 1, que el precio, las farmacias tienen que tener el precio impreso en las cajas. Y para eso está la autoridad de fiscalización que tiene que verificar eso, que son la Ceremi y en el área en la región metropolitana el ISP. Pero es que la farmacia, señor presidente, contesto, la farmacia va a tener que colocar el precio fijado y es la Ceremi o la autoridad sanitaria, el ISP, quien va a tener a la vista el precio que fijó Cenabás comparado con el precio que va a tener que estar escrito en cada caja. Con respecto a los envases, nosotros hablábamos de 500 fármacos. ¿Por qué? Porque las farmacias comunales compran 500 fármacos a Cenabás. De esos 500, hay 242 que tienen envase comercial. Vale decir, el mismo envase que se vende en las farmacias es el mismo que compra Cenabás. Esos son de ejecución inmediata y se pueden comprar. La diferencia son envases hospitalarios, que obviamente va a requerir que la farmacia independiente, para poder venderlo, tenga una sala de fraccionamiento. Lo que sucede con las farmacias comunales, que o tiene sala de fraccionamiento o se han agrupado entre ellos para que una de las comunales cercanas tenga sala de fraccionamiento y lo mandan a fraccionar a esa. Vale decir, 242 envases comerciales y la diferencia son envases hospitalarios. En materia de comunas con una farmacia, hay 42 comunas en Chile que tienen una sola farmacia y esas son farmacias independientes. Las cadenas están en las grandes ciudades, o en las ciudades, no, perdón, en las ciudades, ¿ya? Estas 42 comunas con una farmacia, sumemos las 51 comunas que tienen ninguna, llegamos a una cantidad importante de comunas que tienen una o ninguna farmacia. Perdón, ¿podría el presidente entregarnos en intermedio el catastro de esas comunas? Sí, correcto.
Y el precio máximo, lo señalé en la exposición, nosotros vamos a hacer un estudio de los costos de las farmacias independientes. Vamos a pedir en este periodo que nos entreguen todos los antecedentes demostrables de cuáles son los costos fijos y los costos variables, porque lo que queremos en este proyecto de ley es que el precio que tiene Senabás, que es el precio más barato que hay en Chile, sea traspasado el máximo hacia las personas que vayan a comprar. Vale decir, el porcentaje que margine la farmacia sea el mínimo. Y es eso que vamos a pedir y vamos a analizar en los estudios de costos de las farmacias independientes. Creo que con eso doy respuesta. ¿El fraccionamiento? Ministro. En primer lugar, agradezco todos los comentarios y observaciones. Están ocurriendo simultáneamente muchas cosas en fármacos a través de decretos, reglamentos, leyes, y entonces esto tiene la complejidad así de un cubo de Rubik, de manera tal de cómo poder armar todo esto en respecto a lo que se quiere al final. Pongo, por ejemplo, en Ley de Fármacos 2, a propósito de una de las preguntas que salió acá, se autoriza la importación directa de fármacos a Senabast. Eso libera una de las consultas que se hizo en la medida que la Ley de Fármacos 2 se apruebe. No obstante ello, el presidente ha firmado en el día de hoy un decreto supremo que autoriza a Senabast, que tiene que tomar razón de Contraloría, para hacer importación directa en casos calificados en que hay que argumentar mucho para poder avanzar en esa medida. Esto tiene relación con que hoy día el talón de Aquiles de todo lo que significa la seguridad social de medicamentos está determinado por dos temas. En primer lugar, a diferencia de lo que ocurre en Bolonia, es que no tenemos un seguro de salud que se haya hecho cargo de los medicamentos como parte de la seguridad social. O sea, mire, no es solo la atención del médico, no es solo la cirugía, estos medicamentos forman parte de la seguridad social y por lo tanto, cuando tu querido familiar o su querido familiar, por su intermedio, honorable diputado, va a la farmacia Bolonia, para la farmacia Bolonia, que gana una comisión por caja vendida y no margina por el valor, tiene que pedir la cuenta al seguro. Y el seguro es el que compra y el seguro dice, yo te voy a pagar el bioequivalente. Si tú quieres vender un medicamento de marca, registrada, qué sé yo, ve, hazlo tú. Pero yo te voy a pagar, farmacia, por el valor del medicamento bioequivalente genérico y por eso en el mercado europeo o en Estados Unidos, Medicare, sección D, que incluso en el gobierno de el actual presidente norteamericano se está ampliando como cobertura de medicamentos para vencer la dificultad que allá como acá tenemos respecto a la concentración monopólica de la venta de medicamentos y el rol fundamental de los laboratorios, más que las farmacias, en el quitar, poner, fijar precios de transferencia, etcétera, permite, ¿no es cierto?, que sea el seguro público o privado, de acuerdo al caso, el que dice yo compro por cuenta de mí. ¿Por qué? Porque va en la prima del seguro, porque a mí me importa, porque... En segundo lugar, nosotros tenemos evidentemente que escuchar lo que está ocurriendo en la calle y el tema de medicamentos es un tema esencial, hay que dar respuesta rápido y nos parece que este proyecto, por simple que parezca, genera una gran respuesta. Respecto a fraccionamiento, el decreto que estaba pendiente de Fármacos 1 está siendo tramitado en este momento en Contraloría, que obliga a la venta fraccionada de medicamentos en todas farmacias y nosotros tenemos que calcular, y por eso la incertidumbre, qué es lo que significa, por ejemplo, para una farmacia aislada en algún lugar, a qué valor vamos a tener que permitirle que venda ese medicamento, que a lo mejor es más, porque tienen que fraccionar algo que hoy día no fracciona en una farmacia pequeña, en fin, y es por eso que tenemos que calcular cuidadosamente cuál es el valor que va a fijar el precio máximo al que esa farmacia va a vender el medicamento, calculando todos sus costos realmente. Desde el punto de vista de lo que licita Senabast,
Senabas fundamentalmente se basa en comprar grandes volúmenes por cuenta de un tercero. Senabas no tiene patrimonio propio, no puede endeudarse con ella, se endeuda con cuenta al municipio, al hospital, que es el que le encarga, o a la farmacia, el que le encarga y dice, cómpreme tanto de esto, ¿no es cierto?, como hacen las farmacias comunales o cualquiera, y Senabas intermedia, cobra sus costos, ¿no es cierto?, el sueldo del director, que es relativamente bajo, por suerte, y así, otros costos de la oficina, la luz, para decir esto es. Y lo que es muy importante en Senabas es que distribuye a precio homogéneo en todo el territorio nacional. Vale decir, cuando se licita un medicamento encargado desde Puerto Natales, ¿no es cierto?, y el mismo medicamento encargado desde la comuna de Providencia, por decir, o el Hospital Salvador, se licita en un solo paquete, a un solo precio, incluida la logística promedio. O sea, a la persona que recibe ese medicamento en el Hospital del Salvador, el costo Senabas es el mismo del Hospital Puerto Natales y hay un subsidio transnacional, voy a llamarlo intranacional o transregional, cruzado, que permite que algunas comunas o lugares paguen un poco más y otras paguen más, para tener un precio único que se hace a cargo de la logística de medicamentos. Respecto al tema de los laboratorios, jugando ajedrez y calculando cuál va a ser la medida del oponente, que es los laboratorios farmacéuticos, como yo dije en una sesión pasada y lo repito, el problema fundamental, el riesgo fundamental que enfrentamos nosotros es que los medicamentos dejen de comercializarse por los laboratorios en Chile. Yo tengo un listado acá de 50 medicamentos que no existen hoy día en Chile y que tienen la particularidad de ser de uso muy frecuente y muy baratos, o sea que generan muy poco margen. ¿Qué es lo que ha hecho la industria farmacéutica? Ha dejado de comercializarlo en Chile. Puedo dejarles este listado, ¿no es cierto?, de 50 medicamentos: nitrendipino, propiltiuracilo, ranitidina, tinidazol. No existe en Chile. Colchicina. ¿Ah? Colchicina, como mencionan, clorpromacina. No, hay que comprar la marca registrada, etc. Y hidralacina oral. Bueno, está bien. lo dejo. Hay un montón de medicamentos que, por eso, si no tenemos la posibilidad de importación directa, nos vamos a meter en un problema, porque la industria farmacéutica va a hacer desaparecer estos medicamentos del mercado y con ello generar mercado negro o toda una serie. El tema hay dos temas, por último, a los que yo me quiero referir, que son muy, muy importantes. El primero, ¿por qué no todas las farmacias? Nosotros podríamos estudiarlo, pero tiene que ser claramente una opción voluntaria, una adhesión voluntaria a un convenio. Presentarle el convenio significa cierto esfuerzo logístico, a lo mejor hay que dar una gradualidad en el tiempo, porque Senabas es capaz hoy día de asumir este 10% de carga, pero asumir mucho más que eso requiere una flexibilidad de implementación en el tiempo que no hemos calculado. Y segundo, evidentemente tenemos que entregarle informe en derecho que el diputado Celis, por su intermedio, ha pedido. El diputado Celis, a través de su intermedio, el diputado Celis también, ha pedido, porque él tiene razón, nosotros enfrentamos un riesgo con esta iniciativa, y es que por muy buena que sea nuestra intención, de repente, a última hora, no logremos que se transforme en un beneficio real a los pacientes. Cuando aquí se menciona la posibilidad de que esto sea, que constituye un riesgo de discriminación, el hecho de que algunas farmacias tengan posibilidad de acceder así y otras no, es completamente cierto y lo hemos evaluado muy cuidadosamente y creo que hay que resolverlo en el seno de esta comisión, probablemente con el apoyo jurídico que corresponde, ¿no es cierto? Porque es un problema bien complicado, o sea, como está formulado, tiene el riesgo que por lo demás el diputado Castro, por su intermedio, acaba de, enfatizar. Yo creo que este proyecto está bien encaminado, insisto, es un proyecto simple, que se interrelaciona con otras cosas que estamos discutiendo en Fármacos 2, en fin. Y no quisiera terminar sin
punto y coma, decir que respecto a la discusión de la semana pasada de Fármacos 2, cuando se postergó la votación de la indicación de el artículo 155 bis, nosotros traemos una propuesta para vuestra consideración, la entrego, y que tal vez podemos discutirla informalmente y llevarla formalmente a las sesiones de la próxima semana, a ver si con esa redacción o esa indicación podemos destrabar ese artículo 155 bis, perdón, aprobar ley de fármacos, porque lo que yo presumo es que esta ley de Senabás podría andar bastante rápido. Perdón que tome una atribución que no me corresponde, pero al final es un artículo, hay cierta unanimidad de que es una buena idea. Entonces, para que funcione este proyecto, necesitamos que realmente se termine de aprobar ley de fármacos, porque están íntimamente vinculados el uno al otro. Respecto a y con esto termino, respecto a la provisión, para que una institución reciba, de acuerdo al Código Sanitario, reciba medicamentos, tiene que tener permiso como farmacia, como almacén farmacéutico. Nosotros no estamos en ánimo de, porque como en toda arte médico hay que mirar las ventajas, pero los riesgos que significa cualquier acción. Y en ese sentido no estamos en la idea de transformar el Código Sanitario y dejar que se intermedien medicamentos en cualquier parte. Es cierto que ocurre en las ferias libres, pero tenemos muchos problemas de fiscalización y lo que fuera, y arriesgando la salud de las personas vendiendo medicamentos vencidos, por ejemplo. Y en ese sentido, lo que aprueba la Ley de Fármacos 2 es, además, quiero recordarlo, las farmacias digitales. O sea, que podrían también generar una fuente de intermediación a través de este mecanismo de la ley de reforma de Senabast que se está presentando a esta comisión para su discusión. Eso, presidente. Muchas gracias, ministro. ¿Preguntas adicionales? ¿O quedamos listos? Diputado Juan Luis Castro. Diputado no sé si te vieron, pero me gustaría reiterar la pregunta. Aquellas farmacias que no son las 4 grandes cadenas, pero que son de regiones y que tienen varios locales, ¿cómo van o no a verse beneficiadas con este proyecto de ley? ¿O este proyecto de ley es taxativo en que ni Salcobrán, ni Ahumada, ni Cruz Verde, ni CIMI? No sé, porque no lo dice, pero ¿cómo marcamos los dos mundos? La diferencia. Dos, quiero entender mejor cómo se fijaría el precio. Porque que no vaya a ocurrir un incentivo inverso, es decir, que terminen las independientes diciendo, ¿sabe qué más? Yo con esto quedo tan disminuido mis ventas que prefiero seguir comprando como lo hacía para afuera, porque al final mi equilibrio financiero no va a ser significativo. Entonces terminemos un poco con una muy buena idea, pero atados de manos, porque el mercado dice otra cosa al final en cuanto a cómo arreglaron ellos. Me gustaría entender ese mecanismo de entenderlo de mejor forma. Sí, perdón, diputado Bardesi, y después para... Algo por su intermedio, presidente, que señaló el diputado Laura, que la verdad es que en muchas comunas en que yo he estado ha habido algunos pequeños emprendedores que han intentado poner una farmacia y se encuentran con la despiadada discriminación por parte de las grandes cadenas y esto y de los laboratorios que simplemente no les venden. Y yo visualizo que tiene razón, que podría haber un incentivo para que haya pequeñas farmacias en los lugares donde no hay farmacias, pequeñas, ni siquiera comunas, pequeñas localidades. Y no lo veo mal si es que existe el ánimo de Senabás de cubrirlas. O sea, creo que no es malo ese hecho. Yo conozco varios que me han preguntado cómo podría yo poner una farmacia, incluso químicos farmacéuticos que tienen todas las posibilidades, pero que no lo pueden hacer porque efectivamente aquí hay, digámoslo, un cartel, que es una articulación de los laboratorios con farmacia que cierran el espacio a los más pequeños. Me parece que es buena la pregunta. ¿Podría haber un incentivo a que haya farmacias en las pequeñas comunas? Eso, presidente. Muy bien. Diputado Laura. Quería hacer una consulta. Lo de almacén farmacéutico no me queda claro. No conozco el término y si me lo pudieran aclarar sería bueno, porque hasta ahora conocía las farmacias, no hay almacén farmacéutico, me gustaría que fuera más
específico del... Perfecto. Muy bien, ministro. Sí. El diputado Juan Luis Castro. ¿Cuántos fármacos transan o intermedian ustedes hoy día? Yo entiendo que son más de 1000 en total. ¿Y cuál sería la selección para estos efectos? ¿Son los 1000? ¿Tendrían derecho o no? Ahí está. Ministro. En primer lugar, respecto a la consulta de almacenes farmacéuticos, efectivamente la diferencia fundamental es que los almacenes farmacéuticos tienen obligación de tener todo el listado de medicamentos esenciales que acaban de aumentarse por lo demás en el petitorio mínimo que se publicó en el Diario Oficial hace una semana o 10 días atrás, y no necesitan la presencia de un químico farmacéutico en las premisas. No es necesario que haya un químico farmacéutico en el lugar. Y está pensado fundamentalmente como una institucionalidad precisamente para lugares más pequeños, donde el volumen de venta no alcanza a financiar un químico farmacéutico para entregar una solución sanitaria a la población. Existe una tercera categoría que no tiene nada que ver, pero solo ilustración, que son los botiquines, que son un conjunto de medicamentos que se instalan, por ejemplo, en una faena minera, en un lugar así, donde ni siquiera tienen obligación de tener el listado completo de los medicamentos del petitorio mínimo, sino que solo aquellos que son apropiados al desempeño de la faena, de la situación puntual que allí se está realizando. En relación a los medicamentos, ¿cómo se establece? Aquí hay un orden de prelación que se establece en el reglamento, perdón, en el convenio, que es tipo que se fija con cada farmacia, en el sentido de que nosotros tenemos 3 familias de medicamentos. Todo medicamento que tenga un genérico bioequivalente se va a intermediar, que es lo mismo que hace Senabast hoy día, solo el genérico bioequivalente. O sea, Senabast no va a intermediar un medicamento de marca registrada 7, 10 veces más el valor, cuando hay un genérico bioequivalente disponible en el mercado. Y esto va aparejado, ustedes recuerdan, a lo que ya está aprobado, que es la certificación automática de la bioequivalencia o la homologación, que está también en Fármacos 2, que permite, ¿no es cierto?, acelerar estos trámites, así que aspiramos a que en realidad el medicamento de marca, o sea, aquí, que es el mismo que el otro, pero que le pone una caja con marca, y vale 7, tienda a desaparecer, y es el gran volumen de venta que hoy día tienen las farmacias en Chile. Respecto a los medicamentos de alto costo, es otro rubro que Senabast intermedia y puede intermediar, pero quiero recordar que Senabast obtiene ventaja solo en la medida en que intermedia grandes volúmenes. O sea, Senabast no se va a interesar, perdón que lo diga, ya sé bien, en no interesarse en llevar adelante un proceso de licitación para un medicamento que comprado en el mercado habitual cuesta lo mismo porque el proveedor es único, porque está sujeto a patente o por lo que fuera. Y respecto a las patentes, de ahí la posibilidad de importación directa a medicamentos que todavía cuenten con patente para vencer ese sobreprecio que se cobra en el mercado chileno, porque somos un país, comillas, pequeño, comparado con Brasil, que puede hacer prácticamente lo que se le ocurra con sus precios por la población o el consumo de medicamentos que tiene. Ministro, para el efecto de la ley que estamos viendo, ¿cómo regulamos el listado de los fármacos? ¿Por qué medio, por qué mecanismo? Cualquiera puede hacer una solicitud a Senabast. Es decir, quiero que usted me tramitaría, perdón, esta intermediación. Senabast está en su derecho de decir, sabe, no, gastar mi energía en esto no tiene sentido, porque el sentido para mí del ser es lograr que la persona, el paciente al final, pague menos o el Estado pague menos, y no lo voy a lograr en esto que usted me está pidiendo, una caja única de cualquier medicamento raro, ¿no? Y para eso está la ley Ricardo Soto, otras leyes. Y en ese contexto es un juego de pido licitación y Senabast puede decir, en realidad no podemos. Incluso puede declarar desierto porque le aparece un licitador único con un precio absurdo y dice, ¿qué estoy haciendo aquí yo como mi rol? Respecto a la fijación del margen o banda, o como se quiera llamar, para no pecar no contravenir ningún principio constitucional, estamos hablando de una banda
Hoy día las farmacias marginan, los laboratorios marginan aproximadamente entre 60 y 70% y las farmacias de cadena marginan aproximadamente 30%. Ese es el margen que tiene la industria farmacéutica en Chile. Nosotros pensamos que todos los modelos que hemos hecho significa, no quiero decir que sea un artículo de la ley, pero que el margen aquí se va a aproximar aproximadamente un 10%, de ese orden de magnitud. Para la farmacia. Para la farmacia. Entregado por Senabas con logística, con todo, ahí está. Usted podría cargarle 10% más a este precio. Pero tenemos que construir un modelo yendo a terreno, ¿no es cierto?, y darnos un plazo después de aprobar la ley para decir, este es el modelo exacto de calcular cuál es, porque depende mucho de quiénes sean las farmacias, de cómo termine esta ley, etcétera. Mientras más volumen de licitación tenga esto, evidentemente el margen puede ser mucho menor. Pero es un tema que hay que discutir acá en esta comisión por su intermedio, presidente. Muy bien. Son las 5:40. ¿Sí? ¿Tienen alguna respuesta? Hay una pregunta, perdón, presidente, Sí. sobre la farmacia de cadena y las independientes, por volumen de facturación. Incluye todo lo que para precisarlo. Nosotros tenemos farmacias de mini cadena, aquí en Valparaíso, ¿no es cierto?, en Concepción, y efectivamente cuando están agrupadas en un solo root y venden más de 100.000, quedan excluidos de este proceso. O sea, aquí es un root de una farmacia que tiene a veces 5, a veces 10, a veces no sé cuántos, miles de farmacias. Aquí está, ese root vende no más de 100.000 UF al año. UTM. ¿UF no son? Sí. La UF. farmacia del doctor Simi, por ejemplo. No, está dentro de las 4 cadenas. Es un ¿sí? solo root, sí. Tiene un solo. Las cadenas son Ahumada, Salco Brand, Cruz Verde y Simi. ¿Pero ustedes están dispuestos a flexibilizar eso para no perjudicar esas mini cadenas? Estamos dispuestos, estamos en un periodo de apertura total a cualquier sugerencia que venga del honorable Parlamento. Muy bien. Son las 5:48, los puntos están, sí, los puntos están claros, me parece. El lunes estaba preguntando yo, se sesiona en Santiago, en Santiago, así es que vamos a citar a las 11:30 en Santiago. ¿11:30? 11:30, sí, una hora. ¿Hasta las 13:30? Hasta las 13:30 y vamos, por eso moví de las 11 a las 11:30. Y de tal manera, y vamos a tratar, ojalá podamos, con la rapidez que veamos esto, vamos a tratar de resolver el tema de la ley de farmacostos también, que nos quedan algunos puntos. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de esa sesión, se levanta.